Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a otro video de la serie dedicada a la primera etapa de los diálogos de Platón, a los diálogos socráticos. Hoy veremos el diálogo del Ión, un escrito muy corto de apenas 16 páginas, en la edición que yo tengo, en donde Platón y Sócrates pasan ya a un tema que no tiene que ver con las leyes, ni con la justicia, ni con la piedad, sino con temas que hoy colocaríamos en el ámbito de la rama de la estética. El diálogo nos habla sobre la poesía griega, sobre los rapsodas y sobre la inspiración que tenían para escribir o interpretar sus poemas ante el público. Vayamos pues a ver este corto pero muy interesante diálogo platónico. Hablemos primero de la fecha en que fue escrito este diálogo. Durante un tiempo los especialistas llegaron incluso a negar su autenticidad. Sin embargo, conforme avanzaron sus estudios, pudo confirmarse la autoría de Platón y los filólogos sospechan que pudo haber sido escrito entre el 394 y 391 antes de nuestra era. Sus intérpretes lo han calificado como el ensayo de un principiante en filosofía, ya que encontramos una argumentación digna del joven Platón, con un lenguaje sencillo y sin todavía una puesta en escena tan grandiosa como en el Lisis. Pero no por ello el escrito carece de un buen estilo y, más importante todavía, de temas filosóficos muy profundos, ya dentro del ámbito de la rama filosófica que hoy llamamos estética, pero que para esos tiempos todavía no era así nombrada y ni siquiera delimitada. Hablemos ahora de la importancia de este diálogo. Como dijimos, este diálogo tiene temas referentes a la estética y a la inspiración estética, aunque en ese tiempo no se entendía el campo de la estética como lo hacemos ahora, ya que la poesía no tenía como principal motivación una finalidad artística en un sentido moderno, sino más bien pedagógica y práctica. Los poemas griegos eran seguramente apreciados en su belleza o drama por el público, pero su principal tarea era la de educar, la de ejercitar la memoria de los ciudadanos y, sobre todo, decirles qué estaba bien y qué estaba mal para los dioses. Pero bueno, esta tarea pedagógica no implica que no podamos resaltar argumentos que hoy llamaríamos estéticos del diálogo, es decir, dedicados al estudio de ese arte en tanto que arte y en tanto que afecta al gusto del público, junto a la fuente de inspiración del artista y la relación entre el artista y los espectadores. El diálogo habla sobre la inspiración del poeta y sobre su relación con el saber o el no saber que tienen sobre su obra, sobre lo que podemos reflexionar bastante a partir de las observaciones que Sócrates le hace a Ión. También este diálogo nos permite ver el inicio de la relación conflictiva que Platón tenía con los poetas de su época y con los mitos que muchas veces estos poetas recitaban, dejando ver cómo Sócrates, a pesar de hacer cumplidos a la profesión del rapsoda y a la obra de los poetas, también hace comentarios indirectos, sarcásticos, que bien pueden interpretarse como un ataque y como una crítica a los mismos. Comencemos pues con lo que nos interesa, el diálogo y su contenido. Los personajes de este diálogo son Ión y, por supuesto, Sócrates. Ión, al parecer, es un personaje inventado por Platón para sus fines dialécticos, ya que no tenemos más información de él ni en otro texto platónico ni en escritos de otros pensadores o historiadores de la época. Ión aparece como un magnífico orador, capaz de recitar de la mejor forma la poesía de los grandes poetas, pero principalmente de Homero. Esto le ha traído una gran fama y premios en los concursos que en varias ciudades griegas se realizaban. A estos oradores que recitaban poemas se les denominaba rapsodas, y tenían una importante función en Grecia. Recordemos que la oralidad en la antigua Grecia era la forma por excelencia de comunicación, mientras que el texto escrito servía solo como herramienta para tener registro de la lengua oral, pero nunca debía ser la finalidad de un texto quedarse en el papel. Los poemas de Homero o Hesíodo se escribían, sí, pero principalmente se memorizaban oralmente, se repetían y repetían por parte de los ciudadanos para aprender de las grandes hazañas de los dioses y tratar de replicar en el día a día las acciones heroicas de estos personajes.
Es aquí cuando entran también los rapsodas, quienes no únicamente memorizaban los poemas de Homero, sino que los recitaban ante un público, los actuaban y los interpretaban, generando con los espectadores una relación de interacción en la que se apreciaba la profesional forma del rapsoda de explicar el mito y se contemplaba la belleza de cada línea poética. Ahora bien, en el diálogo, Sócrates sostiene que si Ión y los rapsodas saben tanto sobre recitar e interpretar poesía, si tienen la capacidad de explicar de forma tan admirable la mitología mediante poemas, debían ser tan expertos en el arte y la técnica de la poética y por ello debían tener un saber, un conocimiento sobre la técnica en que los poemas están compuestos, sobre cómo entender cada línea, cada metáfora y cada suceso entre los versos. Ión afirma que en efecto tiene un saber sobre poética y que es uno de los más grandes sabios en la materia, pero que lo es sobre todo en Homero. Esta afirmación viene sucedida por un cuestionamiento socrático. Si Ión sabe sobre la poética, ¿por qué solo interpreta a Homero y no a Hesíodo u otros poetas? Ión afirma que la poesía de Homero es la más alta y que por eso al hablar o escuchar de otros poetas que no sean él, su atención se desvía, con lo que Sócrates comienza sus observaciones sobre la supuesta clase de saber poético de Ión. Si Ión realmente tuviera un saber sobre la poética, sabría el saber abstracto que se aplica a todo poema, y con ello sabría interpretar tanto los poemas de Homero como los de Hesíodo y de otros personajes. Sin embargo, su exclusividad en poemas de Homero indicaba que ese saber no era saber. Aquí inicia de nuevo la forma en que Sócrates evidencia la ignorancia de su interlocutor. Sin embargo, esta evidencia va acompañada, para aligerar el diálogo, de elogios y de una nueva explicación sobre el trabajo del rapsoda. Las interpretaciones del rapsoda y sus actuaciones de la poesía de Homero no se debían, según Sócrates, a un saber, sino a la posesión divina, a la conexión directa entre el rapsoda y la divinidad. Sócrates afirma que el rapsoda es un intérprete de intérpretes, en este caso un intérprete de poetas como Homero, pero que los poetas y los rapsodas mismos no tienen un saber, sino que son intérpretes de los mensajes de los dioses, siendo así poseídos por los mismos. Los poetas, en este caso Homero, habrían así compuesto su poesía no por sabiduría, sino por ser la herramienta con la que los dioses expresaban sus deseos. Los poetas no son sabios sobre los dioses, sino actores e intérpretes de los dioses, pero no por propia cuenta, sino por la mano directa de la divinidad, por una fuerza irracional que los poseía. Así también los rapsodas se convertían, a su vez, en herramienta de los poetas y, por ende, de los dioses, y los espectadores quedaban también poseídos por la divinidad y por los sucesos que los poemas narraban. Había una conexión que iniciaba en los dioses y terminaba en el público. Esto lo explica Sócrates con una analogía. Los dioses son el imán que, con una fuerza invisible, jalan hacia ellos a un anillo, el poeta, transmitiéndole su fuerza y su espíritu. El poeta, a su vez, atrae otros anillos que son también penetrados por la fuerza divina, los cuales son los rapsodas. En última instancia, una enorme cantidad de anillos son atraídos hacia los rapsodas, el público, los espectadores, quienes también son poseídos por la divinidad en una especie de locura dionisíaca originada en la interpretación de la poesía que están observando y con la que se deleitan. Ión queda fascinado con la explicación que Sócrates le da, ya que sustituye el saber poético con una conexión directa que existe entre los dioses, los poetas, los rapsodas y el público. Sin embargo, esta descripción es una moneda con dos caras. Por un lado, parece fascinante y muy digna, pero por otro, describe a los rapsodas y a los poetas como faltos de razón y carentes de saber. Sócrates, con su habilidad para utilizar la palabra, logra evitar que el rapsoda Ión se ofenda por declararlo ignorante en los temas de la poética. Esto con la explicación de los anillos y de la conexión con la divinidad.
Sin embargo, aquí comienza a verse la tendencia crítica que Platón tendrá hacia los poetas. La interpretación de los expertos nos dice que el diálogo nos transmite dos cosas. Que por un lado, Platón comienza a cuestionar el presunto saber de los rapsodas, de los poetas y de las enseñanzas de estas poesías como algo distinto de la filosofía. Pero, por otro lado, Platón le reconoce un lugar a la poesía y al mito. Y esto lo vemos reflejado más tarde en su diálogo La República, donde recurre al mito de la caverna para explicar su teoría de las ideas. Esto demuestra que, si bien Platón tiene una crítica hacia los rapsodas, también reconoce un papel pedagógico en la poesía y en el mito. Por otro lado, una libre interpretación del diálogo platónico nos lleva al origen de la inspiración del arte, la cual no es un conocimiento tal cual. Sócrates toca el tema de la irracionalidad de la inspiración del artista, observación muy innovadora para su tiempo. El arte se diferencia de otras actividades porque carece de una técnica tal cual. Claro, hay técnicas de movimientos artísticos, hay ciertas pautas para encerrar en impresionismo, surrealismo o conceptualismo un número enorme de obras de arte. Sin embargo, no hay un manual al cual podamos acudir para ser artistas, porque los artistas, además del cincel, del pincel, del violín o de su propio cuerpo, requieren de inspiración para producir su obra, para hacer esculturas, pinturas, música o danzas. Esta inspiración, por no tener un manual para seguir, tiene un carácter irracional. Viene de forma más bien intuitiva, inmediata. En el caso de la explicación de Sócrates, es por una fuerza externa, la de los dioses, que el rapsoda puede inspirarse para hacer sus interpretaciones. El origen de la inspiración artística ha sido tema para varios filósofos y artistas, y Sócrates da un adelanto del problema de esa inspiración, la cual no puede denominarse episteme tal cual, no es un saber, sino algo más. El diálogo concluye pues con la explicación socrática de los anillos y con Ión satisfecho por esa explicación de su actividad. Espero haya sido clara la forma en la que expuse todo esto. Pero, en caso contrario, déjame tus dudas en los comentarios. También suscríbete si no lo has hecho y activa las notificaciones para enterarte del siguiente video de esta serie, en el que juntaré los diálogos de Lisis y de Cármides. Decirte también que tengo muchos otros videos sobre filosofía en el canal, así que te invito a echarle un ojo a todo mi contenido y a darle like a aquello que te guste y te ayude a aprender sobre filosofía. Nos vemos en un próximo video.